El juego. Generalmente uno lo asocia con la niñez, con esa época de despreocupación. Sí. Pero, ¿qué sucede con esa parte de nosotros cuando nos volvemos adultos? ¿Desaparece bajo el peso de las responsabilidades o simplemente se transforma? Esa es la pregunta clave. Porque nuestra cultura, sobre todo la occidental, nos vende una narrativa muy clara. La infancia es para jugar, la adultez para trabajar. Como si fueran dos mundos separados. Exacto. Pero los materiales que analizaremos hoy nos dicen que esa división no solo es falsa, sino que, bueno, es perjudicial para nuestro bienestar. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo del juego en la vida adulta. Vamos a sumergirnos en qué significa jugar, por qué es tan crucial y qué barreras, visibles e invisibles, nos impiden hacerlo más. Y para eso tenemos una base muy interesante. Se autoidentifican como jugadores para entender su mundo interior. Y por otro, un conjunto de teorías fascinantes del diseño de juegos, que nos dan un lenguaje para desglosar algo tan intangible como la diversión. Me gusta esa idea. Es como tener la perspectiva del psicólogo y la del arquitecto de la alegría, juntas. Justamente. Nuestra misión entonces es usar esas dos miradas para descifrar el estado del juego en la adultez y quizás encontrar pistas para reconectar con esa faceta. Muy bien, empecemos por lo más básico. Perfecto. La primera gran sorpresa del estudio es que para los adultos el concepto de juego es inmenso, mucho más amplio de lo que uno imagina. Sí, para muchos participantes, la palabra que se repetía era escape. Escape. Un escape de la rutina, del estrés, de la seriedad obligatoria de ser adulto. Y los ejemplos que dieron lo demuestran, ¿no? No hablaban solo de deportes o de videojuegos. Para nada. Mencionaban la jardinería, la natación, el teatro de improvisación, el yoga de la risa. Sí, incluso la intimidad sexual. Sí, incluso la intimidad sexual era descrita por algunos como una forma de juego. Esto nos dice que el juego adulto no es una categoría de actividad, sino una calidad de la experiencia. Este choca un poco con la definición más académica de juego verdadero, que siempre le he visto como una lista de requisitos. Es que es mucho más estricta. La definición clásica habla de una actividad voluntaria, placentera, que se hace por el simple gusto de hacerla. Ajá. Y, muy importante, que crea un espacio seguro, imaginativo y sin consecuencias reales. Claro. Y desde esa óptica, la jardinería podría no calificar porque tiene un propósito, ¿no? Que crezcan las plantas. Exacto. Pero ahí está el tema. A mí, personalmente, cuidar mis plantas el fin de semana se siente como el momento más lúdico de mi semana, aunque tenga un propósito. Claro. Me cuesta aceptar una definición que excluya esa sensación. Pues lo fascinante es que el estudio responde exactamente a eso. Concluye que para los adultos el criterio más importante es la experiencia subjetiva. O sea, la definición se vuelve interna. Totalmente. Si la persona siente que está jugando, que está en ese estado de escape y placer, entonces está jugando. El sentimiento anula la definición externa. Tu experiencia con la jardinería es un ejemplo perfecto. Y aquí es donde la segunda fuente se vuelve una herramienta increíble, porque nos ayuda a entender por qué tantas cosas diferentes nos provocan esa sensación. Sí. El diseñador Marc LeBlanc, por ejemplo, argumenta que la diversión no es una sola cosa. Sí, y esta idea es potentísima porque nos da un vocabulario nuevo. LeBlanc identifica 8 placeres o tipos de diversión. 8, a ver. Está el placer de la sensación, o sea, el disfrute a través de los sentidos. El de la fantasía, que es sumergirse en mundos imaginarios. Claro. Y luego están el reto, esa satisfacción de superar un obstáculo, y la hermandad, que es simplemente el placer de la conexión social, ¿no? De jugar con otros. Exacto. Y se completa con la exploración, el gozo de descubrir, la expresión, que es el placer de dejar una marca personal, el sometimiento. Que suena extraño. Suena extraño, pero es el placer de dedicarse a una actividad repetitiva y absorbente, como tejer. Y finalmente, la narrativa, el placer de seguir una historia. Entiendo. Entonces, un videojuego puede combinar reto, fantasía y hermandad. Claro. Y la jardinería, como en mi caso, podría ser una mezcla de sensación, exploración y, sometimiento. Justamente. Este marco valida todas esas experiencias.
Una de las cosas que más me impactó del estudio es cómo nuestra relación actual con el juego es en realidad un eco de nuestra infancia, Sí, específicamente de la actitud de nuestros padres. No es algo que decidimos de adultos, es algo que traemos con nosotros. es que la conexión que encontraron los investigadores es directa y, francamente, un poco alarmante. ¿En qué sentido? Hay un patrón clarísimo. Cuando los padres desalientan activamente el juego, lo critican con frases como "eso es una pérdida de tiempo", o lo interrumpen para redirigir al niño a tareas productivas, sí. Eso deja una cicatriz duradera en la identidad lúdica de la persona. Y no es solo una cuestión de no saber divertirse. El estudio lo conecta con consecuencias muy serias, como un mayor riesgo de problemas de salud mental en la adultez. Totalmente. Por el contrario, los padres que eran modelos de juego, los que se involucraban, o simplemente los que apoyaban las elecciones lúdicas de sus hijos, Esos ayudaron a construir lo que el estudio llama una línea de juego continua. exacto. Para esos niños, el juego no se detuvo al crecer, simplemente evolucionó. No hubo una fractura. La influencia es tan profunda que los investigadores llegaron a crear una tipología: 4 perfiles de jugadores adultos. Sí, es un modelo muy revelador. El primer perfil son los jugadores naturales. Ok. Son hijos de padres lúdicos. Para ellos, el juego es como respirar. Fluye naturalmente en su vida. A veces, hasta lo integran en su trabajo sin darse cuenta. Luego están los jugadores aprobados. Sus padres apoyaban el juego, pero, digamos, desde la barrera. Ajá, compraban los juguetes, los llevaban a los partidos, pero no participaban. Claro. Y como resultado, estos adultos tienden a compartimentar el juego en actividades más estructuradas, como un deporte, una clase de música. El juego tiene su hora y su lugar. Luego está el tercer tipo, que es muy conmovedor: los jugadores remediales. Remediales. ¿Sí? Son personas que crecieron sin ese apoyo. Y en la adultez, a menudo tras una crisis personal, una depresión o un periodo de soledad, deciden conscientemente recuperar el juego como una forma de autocuidado. Como una terapia. Exacto, como una terapia. Y por último, un perfil muy de nuestra era, los hay jugadores. Los hay jugadores. Aquellos que, a pesar de la desaprobación en casa, encontraron un refugio en la tecnología. La consola de videojuegos en su cuarto era su territorio soberano, una especie de embajada lúdica. Me gusta. Una embajada lúdica donde podían seguir jugando lejos de la mirada crítica. Lo que nos enseña esta tipología es que nuestra capacidad para jugar de adultos rara vez es una elección que hacemos de cero. Es una herencia. Es una herencia, una construcción que arrastramos desde la infancia. Ok, si entendemos que jugar es vital, pero a la vez puede ser tan complicado por nuestra historia, ¿qué nos empuja a seguir buscándolo? Pues las fuentes dejan claro que no es un capricho, es una necesidad psicológica profunda. Ajá. Aquí el análisis conecta la experiencia de los jugadores con modelos de bienestar muy sólidos. Por ejemplo, el modelo PERMA de la psicología positiva. Ah, sí. Emociones positivas, involucramiento, relaciones, sentido y logro. Exacto. El juego es una de las pocas actividades humanas que puede alimentar los 5 pilares a la vez. Y también mencionan la teoría de la autodeterminación, que siempre me ha parecido muy intuitiva. Correcto. Esa teoría dice que todos necesitamos satisfacer 3 necesidades básicas: autonomía, competencia y relación. Sentir que elegimos, que somos buenos en algo y que estamos conectados. Justamente, y el juego es un mecanismo de nutrición psicológica de alta eficiencia. Elegir jugar satisface la autonomía, dominar algo, la competencia, jugar con otros, la relación. No es un lujo. La fuerza de esta conexión queda plasmada en una estadística del estudio que me dejó helado. Sí, es muy fuerte. Cuando les preguntaron a los participantes cómo sería su vida si no pudieran volver a jugar, el 77% dio respuestas devastadoras. Respuestas como "la vida no valdría la pena" o "sería un retorno a la enfermedad mental". Es una afirmación que te sacude y nos lleva a la gran paradoja. Si es tan vital, ¿por qué no jugamos más? Bueno, el estudio identifica 3 niveles de barreras. El primero es el que llevamos dentro. Las barreras intrapersonales. Esa voz interna que nos juzga. Ya no tienes edad para esto. Deberías estar haciendo algo productivo. El miedo a hacer el ridículo, a parecer infantil, es un sensor interno muy poderoso. Luego están las barreras interpersonales.
la dificultad de encontrar compañeros de juego. Claro, a medida que envejecemos, nuestras redes sociales cambian. No es tan fácil como en el colegio. Y finalmente la barrera que todos mencionaron, la más grande de todas, las barreras estructurales, que resumieron en 2 palabras: la vida. La vida, la falta de tiempo por el trabajo, la falta de dinero, las responsabilidades familiares, los muros de la realidad adulta. Y a todo esto se suma un concepto que me parece brillante: el analfabetismo lúdico. Analfabetismo lúdico. Sí, como sociedad no tenemos un lenguaje para hablar del juego en la adultez. No lo entendemos, no lo valoramos y, por lo tanto, no sabemos cómo hacerle espacio. Es como querer leer un libro sin conocer el alfabeto. Bien, una vez que superamos esas barreras y decidimos jugar, resulta que no todos buscamos lo mismo en el juego. Y aquí las teorías del diseño de juegos son como un espejo. Sí, nos ofrecen perfiles para entender nuestros propios estilos. Es una de las partes más prácticas. Como la clasificación de Richard Bartle. Exacto, un clásico. Observando a miles de jugadores, los dividió en 4 tipos, asociándolos a los palos de la baraja. Me parece inevitable, mientras los describes, intentar ubicarse a uno mismo. A ver, empecemos por los triunfadores, los diamantes. Los triunfadores son los que están motivados por la maestría y el estatus. Quieren ganar, acumular puntos, tener el mejor equipo. Para ellos, el juego es un sistema a dominar. Son cerca del 10% de los jugadores, ¿no? Sí, aproximadamente. Igual que los exploradores, las picas. A ellos el marcador les da igual. Su placer está en descubrir, en encontrar el pasaje secreto. Exacto, en llegar a ese rincón del mapa que nadie ha visto. Luego viene el grupo mayoritario, con casi un 80%. Los socializadores, los corazones. Para ellos, el juego es el contexto, no el contenido. Lo importante es la interacción, la charla, la risa con amigos. Usan el juego como un catalizador social. Me declaro culpable. Organizo la noche de juegos, pero a mitad de la partida ya estoy más pendiente de la conversación que del tablero. Es un perfil muy común. Y nos queda el último grupo, el más infame. Los asesinos, los tréboles. Son menos del 1%, pero se hacen notar. Su diversión proviene de imponerse sobre los demás, de la competencia directa y a veces de causar caos. El que disfruta arruinando la estrategia de otro jugador solo por el placer de hacerlo. Es inevitable pensar en ese amigo con el que es peligroso jugar Monopoly. Totalmente. Y aunque este modelo nació de los videojuegos, es increíblemente aplicable a la vida, a todo. Sí, y hay otra clasificación, la de Stuart Brown, que es quizás más amplia. Habla de 8 personalidades de juego. Ah, sí, el bromista, el kinestésico, el que juega con el cuerpo. El competidor, el director, que es el que organiza la diversión, el coleccionista, el artista creador y el contador de historias. Nos da más matices. Y si conectamos todos estos perfiles con el primer estudio, ¿qué tienen en común las personas que logran mantener el juego vivo en su vida adulta? El estudio identifica 2 rasgos clave. El primero es la habilidad de integrar el juego en lo no lúdico. O sea, no esperan a tener tiempo para jugar. Exacto. Transforman momentos cotidianos. Cantar mientras lavan los platos, hacer una carrera hasta el coche. Son pequeños actos de vandalismo lúdico contra la seriedad del día a día. Me encanta ese término, vandalismo lúdico. ¿Y la segunda cualidad? Quizás es la más importante. Se dan a sí mismos un permiso explícito para jugar. Es una decisión consciente. Sí, reconocen esa voz interna que los juzga, escuchan la presión social y activamente deciden ignorarlas. Dicen, esto es importante para mi bienestar y voy a hacerlo. Ese permiso es la llave que abre todo lo demás. Entonces, recapitulando, hemos visto que el juego adulto es un universo complejo, personalísimo y vital para nuestro bienestar. Sí. No es una actividad frívola, sino un abanico de experiencias que nutren necesidades psicológicas fundamentales. Y cuya relación con él está marcada a fuego por nuestra infancia, absolutamente. Y la conclusión que parece emerger con más fuerza es la necesidad de una alfabetización lúdica. Mirar nuestra propia historia, identificar qué perfiles nos definen. Y luego, y esto es lo crucial, ejercer conscientemente ese acto de darnos permiso. Como decía el estudio, los jugadores más exitosos no son los que juegan más horas, Sino los que juegan de forma más inteligente, tejiendo el juego en la trama de la vida cotidiana.
Para cerrar, me quedo con una idea que surge de todo esto que le da la vuelta a nuestra forma de pensar. A ver. El estudio, y gran parte de la conversación actual, sugiere que debemos integrar el juego en el trabajo para ser más productivos y felices. Claro, justificamos el juego por sus beneficios para el trabajo. Es el enfoque dominante. Pero, ¿y si el verdadero cambio de paradigma fuera al revés? ¿Qué pasaría si en lugar de usar el juego para servir a la productividad, empezáramos a considerar el acto de jugar como algo productivo en sí mismo? Interesante. Si viéramos esa hora de juego, no como una hora robada al trabajo, sino como la hora más productiva de la semana para nuestra salud mental, nuestra creatividad y nuestra resiliencia. Wow. Quizá el gran desafío no es hacer el trabajo más divertido, sino reconocer que la diversión, por sí misma, ya es un trabajo esencial.